Buenos días amigos, buenos días amigas. Ya estamos aquí como todos los miércoles desde el estudio William Ramírez de Radio 580 para llevarle hasta sus hogares nuestro programa Vivencias y Añoranzas de Managua. Este programa lo originamos los días miércoles a las 9 de la mañana y tiene su reprise el día domingo a las 7 de la mañana. El programa que originamos el día miércoles, se reprisa el día domingo a partir de las 7 de la mañana. Así es que hoy es miércoles 17, capitán. 17, sí, 17. 17 de enero del año 2024. Ya estamos entrando en combate con este mes. Ya vamos más allá de la mitad del mes y ya pronto vamos a estar entrando al mes de febrero, al mes de los enamorados, al mes de esto, al mes del otro, y a marzo y todos los meses después que van a estar llegando para que nosotros los disfrutemos de una forma u otra. Así es que Miguel Lira Rivera, el capitán Edgar Estrada, la reina Marcela I no estará con nosotros la mañana de hoy, tiene compromisos con el trabajo en la radio, y entonces vamos a estar solo los tres nosotros, los tres Villalobos, como dicen, capitán Edgar Estrada, Jorge Cruz Molina y Miguel Lira Rivera, llevándole el programa Vivencias y Añoranzas de Managua. Tenemos, antes de iniciar el programa, capitán, de entrarle, como dicen, al toro, tenemos una invitación. Las personas del Instituto de Cultura de la Hemeroteca de Managua nos mandaron una invitación para un acto que va a haber el día de hoy, que es charla de 3 horas de Rubén Darío, ya en el contexto de las celebraciones del nacimiento de Darío. Va a ser a las 10 de la mañana en la sala Rubén Darío, en la sala Rubén Darío del Palacio Nacional de la Cultura aquí en Managua. Entonces el exponente va a ser el doctor Jorge Eduardo Arellano y va a hablar de los 135 años de una de las publicaciones de Darío, que se llama Tierras Solares, otra que se llama El viaje a Nicaragua e intermerso tropical. Así que a las 10 de la mañana pueden ir al Palacio de la Cultura, ahí en la sala Rubén Darío. Se va a llevar este acto que va a estar, que el expositor va a ser el doctor Jorge Eduardo Arellano. Hoy a las 10 de la mañana pueden ir a estar presentes ahí, están invitados por medio del Instituto Nicaragüense de la Cultura y de la Biblioteca Nacional. Así es que cumplimos con el deber de avisarle a las personas que quieran tomar parte en este acto. Bueno, que estoy seguro, no me parece, que debe estar lleno de mucha cultura. ¿Sí es verdad, capitán? Sí, así es. ¿Ah? Así es. Entonces nosotros venimos el día de hoy con el programa Vivencias y Añoranzas de Managua. Capitán, y vamos a hablar hoy de Víctor de la Trava. Víctor de la Trava fue un personaje de Managua, de la Managua de aquellos años. Antes de continuar, queremos recordarle que nos pueden llamar a los teléfonos 226-82-580 y 226-83-580. Pueden llamar, pueden ponernos un mensaje también con el Facebook de la radio, ¿sí, Jorge? Y el de Marcela también. Y el de la Marcelita, nos pueden poner un mensaje ahí también. Ella no está, pero nosotros vamos a atender los mensajes que le envíen a ella. Entonces, capitán, hoy vamos a hablar de Víctor de la Trava. ¿Vos has oído? He oído. Víctor de la Trava. Que dicen que se cambió el nombre, sí, también. Dice, su nombre verdadero era Alfonso Brenes Bermúdez, hijo del doctor Francisco Alfonso Brenes, quien no lo reconoció como su hijo legítimo. Enojado por la actitud de su padre biológico, optó por enterrar civilmente su nombre de pila. O sea que dijo, ya no me llamo así y me voy a cambiar el nombre. En compañía de varios amigos, realizó una vela simulada con música, naipes, guaro y el infaltable féretro. Se mató. Sí. Es más, hizo la celebración acostumbrada de los 9 días a los difuntos. Lo hizo todo completo, ese loco, ¿verdad? A los difuntos. Luego fue a registrar su nuevo certificado de nacimiento con el nombre de Víctor de la Trava, Víctor con K. Durante su niñez y adolescencia se dedicó a vender caramelo y leche
y leche de burra, o todos sabemos lo que es una leche de burra, ¿verdad? Sí. Ponemos que entre paréntesis Un caramelo dulce hecho a base tradicional. de leche. Sí, Típico. Dulce a base de leche y dulce de rapadura. Y con las ganancias pagó sus estudios en el Colegio Bautista de Masaya. Le gustaba mucho la lectura y al no tener para comprar libros, los pedía prestados con el único fin de ser un ciudadano ilustrado. Y no los devolvía. Eso no lo podemos decir porque no nos dice aquí la historia, pero... Él nació en Masaya. Sí, claro. Pero después se vino a radicar a Managua. Sí, exactamente. Aquí pasó la mayor tiempo de su vida y murió en Guatemala. León Colonial nos manda un mensaje. Buen día, estimados amigos de tan gustado programa. Este es el primer programa del año, este es el segundo. Dice primer programa del año, vivencia de añoranzas. El que oye él. Ah, bueno. Les deseo lo mejor y que sigan cosas buenas para todos. Saluda al capitán, dice don Miguel, y a la reina primera Marcela, que no está presente el día de hoy. Entonces, bien, capitán. Él era bien aficionado a la lectura, pero de cuestiones policíacas, sí, de detectives. Sí. Entonces él era muy asiduo, pues, a la lectura. Trabajó en Casa Mántica. Sí. También. Era cobrador, ¿verdad? Y ahí le quedó lo malo. Ahí le quedó la experiencia, diría yo. La experiencia para hacer su cobro. Dice que fue colaborador del doctor René Chic Gutiérrez cuando este era el asesor legal en el establecimiento Casa Mántica. ¿Sabes qué idea tengo más o menos cuando decís Víctor de la Traba? Jaroloy. De Jaroloy. Sí, hombre. ¿Por qué, capitán? ¿Por qué? Porque así más o menos lo reflejan en los escritos que existen. Vestía bien, ¿verdad? Sí, con su sombrerito. Así es. Entonces, ingenioso. No, súper ingenioso. Súper ingenioso era. Tenemos llamada. Buenos días, vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Buenos días, don Miguel Lira. Saludos al capitán también. Hombre, me estoy alistando para oír un tronco del programa porque yo leí mucho de Víctor de la Traba, porque Migdio Suárez Albarro publicaba muchísimas anécdotas de Víctor de la Traba en la Bolsa de Noticias. Migdio también estuvo vinculado a René el Nítido, que vos lo debes haber conocido porque andaba metido en asuntos de imprenta. Y René el Nítido publicaba La Semana Cómica y Emigdio colaboraba con él y también publicó ahí muchos artículos de La Semana Cómica. Y en el Nuevo Diario, cuando Emigdio trabajó en el Nuevo Diario a comienzos de los 80, también escribió muchísimo sobre Víctor de la Traba. Y cuando lo mataron en Guatemala, se volvieron a publicar toditos esos artículos en el Nuevo Diario. Entonces vos, que sos experto en encontrar los archivos de todos los medios que han existido aquí, desde que se comenzó a publicar El Tiempo allá en el Río Nilo, o desde que se comenzó a publicar allá en época de la Burrita y los Reyes Magos, podés darte gusto haciendo unos 40 programas sobre Víctor de la Traba, porque en el archivo del Nuevo Diario está todito esas anécdotas que escribió Emigdio, principalmente republicadas, reeditadas, vueltas a poner en boga cuando mataron a De la Traba en Guatemala a mediados de los 80, en aquellos años en que se comenzaron a perder 2-3 nicas a la semana en Guatemala. Pues él es el inventor de aquel cuento de meter un reloj en una jaula. Ese es uno de los tantas anécdotas que publicó Emigdio, inspirado en aquel cambio, en aquel promo que ponían en la Radio Mundial antes de Radio Informaciones, cuando salía el locutor, que no era Sansón Argüello, era otro, que decía: el tiempo huye, la hora exacta. Y entonces él decía que en su casa el tiempo no iba a huir, y él compró un reloj, compró una jaula, metió el reloj en la jaula y ahí estaba el reloj sin batería y no le daban ni cuerda. Entonces él decía que el tiempo no volaba. Era del cuadro dramático de la Mundial, era el que decía: el tiempo huye, la hora exacta. Y después daban la hora y entraba la marcha
de Tapia Molina para iniciar Radio Informaciones. Te escucho, Miguel Lira, saludos. Gracias, Enrique, gracias por tu llamada. Esto que dice Enrique, sí, Víctor de la Trava tuvo una cantidad de ideas geniales, y eso de la publicación de la Semana Cómica, esa era una edición, como su nombre lo decía, semanal, ¿verdad? Y tenía una serie de anécdotas históricos y del momento, pero, ¿cómo te diría yo? Que tenían mucho holgorio. Dicen que tenía en su casa un museo, sí, de rareza y cuestiones que había conseguido, pues, de antigüedades y esas cosas. Pero dice que es el único museo que tenía una Venus con brazo. Con brazo. Una Venus del Nilo, con brazo. Porque la otra Venus, cotorra. Entonces no, él tenía la única Venus en el mundo, era la Venus con brazo en el Museo de Víctor de la Trava. Y económicamente tenía reales, Miguel. No tenía dinero. Era un personaje. Sí. Y ahí no vendía cajetas y lecheburras para comprar sus libros, porque el padre no lo reconoció, no lo ayudó. Entonces él, arrecho, se fue a cambiar el nombre. Pero su papá era abogado. Sí, claro. Fue abogado. Sí, era abogado. Entonces el arrecho se fue a cambiar el nombre y lo enterró, digo, porque su nombre, habíamos dicho, se llamaba Alfonso Brenes Bermúdez. Entonces se cambió el nombre y se puso Víctor de la Trava. Alfonso Brenes, son de los Brenes de Masaya, son los que tienen reales, los que tenían... Debe ser. Haciendas de algodón. Dice, Víctor se inscribió estudió por correspondencia y se inscribió en la clase de cobrador profesional. No, pero ese ahí puesto por la misma sociedad. Bueno, y una vez graduado, porque dice que una vez que se graduó, instaló su propia oficina de detective y cobro en la capital, muy cerca del Hotel Colón. Esto quedaba allá por el Mercado San Miguel, muy cerca del Hotel Colón, al cual le dio el nombre Oficina de Cobros Especiales Lince. Pero eso de los detectives privados era aprovechando los anuncios de los diarios de la época. Sí. Hoy se casa la julanita de tal, sí, con el julanito de tal. Entonces él mandaba a investigar si tenía hijos, si tenía otras mujeres, si tenía otro palo donde ahorcarse. Pero era contratado también por los suegros. Exacto. Por los suegros de... Para que hiciera la investigación. Por los suegros de los padres de la novia. En otra palabra, era chismoso. Sí, pero ese chisme le daba reales. Le daba reales, le producía. Le producía dinero. Dice John Burbury, Miguel, según el calendario bisiesto, es solo los años de Cuaresma. Empieza el 14 de febrero, día de los culecos. ¿Qué cosa es eso? Bueno, sí, dice día de los culecos. Un saludo a John Burbury. Día de los enamorados, hombre. Ah, bueno. Dice, ¿cuáles eran los lugares populares dominicales de aquella Managua de ayer? Dice también John Burbury. Ya te los vamos a buscar. Entonces dice que Víctor de la Trava puso una oficina de cobro especiales, se llamaba Lince. Le dio un cambio total al cobro, lo hizo más dramático, más dinámico, más elegante y efectivo. Las reglas gramaticales para él eran un estorbo, por eso escribía como le daba la gana: Nicaragua con K, ocupaciones con K y Víctor también con K. Entonces todo lo escribía con K. O sea que decía que Pero ese era Víctor con K. Sí, decía que las reglas gramaticales eran un estorbo para él. Tenemos llamada, hombre. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Miguel. A cuentas duras, a cobrar, con De la Trava hay que hablar. Ese era uno de sus lemas. Cuando él se dedicó a andar cobrando. Y tenía una particularidad, cogía, cuando tenía un cliente duro que nunca pagaba, agarraba una barata, que en ese tiempo le llamaban a las camionetas que andaban con un palante encima o un carro, y entonces se te plantaba ahí en tu casa
y por ejemplo decía, hey, Miguel Lira, usted le diga al capitán Estrada por los anuncios de los uniformes, el business, el 30% y nunca se lo ha pagado, preséntese a pagar, gritó partido. Que extrañamente, a mí pues, un carajo por lo que hubiera sido, o sea, lo hubiera alguien increpado, de esa manera le hubiera pegado un tiro, pero nunca lo tuvo, pues. Pero esa era su particular manera de cobrar. Y en esa famosa investigaciones del INSE que llamaba él se ocupaba, por ejemplo, alguien desconfiaba de su mujer que andaba con otro jodido, lo contrataban, o una mujer desconfiaba de que su marido le andaba pegando, también él era capaz de meterse hasta el lugar donde estaba el carajo y te tomaba una foto para lograr eso, pues. Y esa era una de sus tareas, descubrir las infidelidades también. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por esos detalles que nos acabas de ofrecer. Sí, el hombre era una persona muy inteligente sobre todas las cosas. No, dicen pues, cuenta la historia que había un cónsul de Nicaragua en Italia, pero que vino el cónsul en una oportunidad a pasar pues como los embajadores que vienen, los llaman, ¿verdad? Se están un mes, se están 2 meses y después regresan otra vez al pegue. Ese cónsul se fue a Casa Mantic y sacó un artículo ahí, que lo llevó para su casa al crédito. Y se fue para Italia y nada que pagaba, nada que daba un abono. Y entonces comenzó a mandarle cartas. ¿Hasta Italia? Sí, hasta Italia. En carta le mandaba a cobrar, que si no lo vamos a destituir de su cargo, le decía. Ya hasta el general o el que estaba de presidente sabía que debía, porque ya la gente de Casa Mántica le habían cobrado a la presidencia. Y entonces el hombre no aguantó el acoso y tuvo que venir a pagar. O mandó los reales. Una de dos, pero pagó. Lo hizo pagar. Este simpático personaje únicamente aceptaba cobros sumamente difíciles y de gran valor. Los dueños de estas deudas que se tornaban impagables habían recurrido a ejecutarlos con abogados y hasta con la misma policía, sin lograr nunca su objetivo. Entonces decía la gente, bueno, como acaba de decir Pablo Mesa, si deuda dura hay que cobrar, con Víctor de la Trava hay que tratar. Usaba diferentes técnicas dependiendo de quién era el deudor. Sí. ¿Verdad? Porque también te llegaba y se te sentaba frente a tu casa, y cada vez que salía el cliente, eso era cuando prestaban dinero. Entonces salía el cliente, anda a pagarle a Julano. Sí. Se te va a hacer más grande la deuda, pero también el interés. Mejor pagarle al hombre, pero lo trataba con decencia, ¿verdad? Pero cuando ya llevaba varios años o varios meses que no se cumplía el pago para ese prestamista, entonces ya le decía 4. Y entonces llegaba desde las 6 de la mañana supuestamente y lo esperaba todo el día para decirle algo. Dice, Víctor recurría a estrategias como visitas a los morosos, los citaba por medio de cartas, telegramas y hasta buscaba a los amigos personales para contarle que él estaba a cargo de cobrarle al amigo de quien visitaba. Nunca descansaba, y cuando encontraba al moroso y hablaba con él y este le contestaba que mañana le pagaba, Víctor le decía, no hay problema, me voy a sentar aquí en la acera de su casa a esperar que mañana usted me pague. O sea, esperaba que amaneciera. Sí, exactamente. Es que llegaba y le decía, a ver, vos soy el encargado de cobrar una deuda que usted le debe a fulano y fulano y fulano y tal. Está bien, le decía, mañana vení que mañana te voy a pagar. Entonces se sentaba ahí en la acera o en el quicio de la puerta, y entonces le decía, ¿qué está haciendo ahí? Usted me dijo que mañana me va a pagar, aquí me voy a quedar, le decía, para que me pague mañana. Sí, para no echar otro viaje. Entonces el moroso, el deudor, buscaba cómo ir a pagar a buscar los reales inmediatamente, si no se lo llevaba el diablo. Dice, el pobre ciudadano moroso buscaba por todos lados donde conseguir el dinero para cancelar la deuda, ya que Víctor lo perseguía hasta en lugares públicos como barberías, restaurantes
incluso en el cine, le hacía presencia para cobrar. Te seguía por todas partes el hombre. Y le decía... No te aflojaba, sí, no le bajaba el gas. Sí, ¿qué pasaba? Le decía, la deuda de fulano es tal, la deuda de fulano es tal que me dijiste que me iba a pagar. Si lo encontraba en una barbería donde estaba afeitando el hombre... Para que le diera pena, le cobraba en público. Exactamente, él cobraba en público. Y no había problema porque el deudor no le podía decir o increparlo, pues, porque le decía, yo soy el encargado, a mí me encargaron de cobrarte estas cuentas, que vos le debes a fulano de tal. ¿Ves? Entonces, sí, cuando se fue, porque él renunció, ¿verdad? De Casamántica, ella era cobrador, habló con la gerencia y le dijo, mire, estoy renunciando. No, hombre, ¿cómo te vas a ir? Si aquí sacas tus buenos billetes, aquí te ganas tus buenos centavos. No, es que voy a ir a poner mi empresa propia. ¿Y cuál era la empresa propia? Ir a cobrar, porque se aliaba con los dueños de la deuda, ¿verdad? Y les caía encima. Aquí en una ocasión hubo una oficina que se llamaba Centro Informativo de Crédito. Esa oficina reunió a una buena cantidad de casas comerciales que daban crédito para darle el servicio de información a quién le podían dar crédito y a quién no le podían dar crédito. ¿Cómo funcionaba eso? De que vos llegabas a un lugar a solicitar crédito, entonces vos quedabas mal, entonces esa casa comercial le informaba al Centro Informativo de Crédito, SIC le llamaban, CIC, al Centro Informativo de Crédito, que fulano es tal, Miguel Lira, así, no me pagó. Entonces, cuando vos llegabas a otra casa comercial a solicitar ese crédito, llamaban al SIC si esa otra casa estaba afiliada, y le decían, dame razón de fulano tal, no, ese no, págales. Entonces te negaban el crédito. Y era un buen enlace, porque había una gran cantidad de casas comerciales que estaban afiliadas a ese Centro Informativo de Crédito, que cobraba un porcentaje, o les cobraba una cuota fija, mensual, algo así a la casa comercial. Pero el servicio era muy bueno, porque así la casa comercial no se metía o no le daba crédito a una persona que tenía un récord que no era bueno. ¿Ves? No sé si Víctor de la Trava fue los de estos del Centro Informativo de Crédito, a lo mejor tuvieron una idea aplicada por Víctor de la Trava para dar ese servicio. Pero Víctor de la Trava, como vos decís, capitán, decía, no, yo voy a poner mi empresa. Él sabía que iba a tener éxito. ¿Ves? No, y tenía su empresa de cobro, ¿verdad? Pero era relacionado con la gente que era prestamista, ¿verdad? Que facilitaban el crédito a determinado ciudadano y él les caía cuando no pagaban. Sí. Él les caía y si eran las casas comerciales, creo que de igual manera actuaba. Siempre les caía encima. O sea, por eso fue un personaje pintoresco, Sí, diríamos. un personaje pintoresco. De la vieja sí, Managua. Así es. De la vieja Managua. Y hacía título, ya te decía, doctor. Ya daba a imprimir ahí un título que decía que vos eras médico también. Te daba una constancia Te daba una constancia. de que eras médico. De que eras médico. Ya te hacía tu título de licenciado, de ingeniero, de lo que fuera. Daba a imprimir los títulos y aunque eran falsos, pues, pero realmente así se la pasaba, así se la jugaba. Sí. Dice, otra forma de cobro era instalarse frente a la casa del deudor y enarbolando pancarta donde decía que el señor dueño de la casa, pintada en verde los muros los muros y blanca la verja, le debía una buena cantidad de dinero y no quería pagarle. Entonces él llegaba a un lugar, a una casa, a la casa del deudor, y decía, en esa casa de muros verdes y rejas así, vive fulano de tal, soy encargado de cobrarle una cuenta que le debe a fulano de tal o a la casa tal y esto, y no paga. A mí me dieron la potestad de venirle a cobrar, y por eso estoy aquí hoy a ver si me paga. Y lo decía a grito partido. Entonces los vecinos, como aquí somos chismosos, en este país súper chismosos, los vecinos salían en carrera, que no abrían la puerta y comenzaban a poner el oído para ver qué es lo que decía Víctor de la Trava. ¿Y qué tal que le cayeran a alguien que había hecho la leonesa?
Entonces venía la gente buscaba cómo pagar. Se te sentaba llegaba a una casa y tal vez no estaba el deudor, pues, llegaba a la casa de la persona que debía y tal vez no estaba. Y entonces se sentaba y le decía la señora que atendía, o sea... O se escondía, pues, el dueño de la casa que debía. Exactamente. Entonces él le decía, él no está en este momento, va a venir hasta en la tarde. Ah, bueno, que yo voy a esperar. Se sentaba en la sala, en el sofá, en la silla. Entraba a la sí, casa. Claro. Y le decía la señora, la que trabajaba ahí, y él, ¿pero qué está haciendo ahí? Es que voy a esperarlo para que venga, porque me urge hablar con él. No dice que va a venir en la tarde, aquí lo voy a esperar, no se preocupe usted, ni agua le voy a pedir, le decía. No, es que era completo. Era insistente, perseverante. Era completo para cobrar. Con ese maestro, yo creo que todas esas tarjetas de crédito, todas esas personas que están siendo demandadas por tarjetas de crédito, ya hubiesen pagado hace rato. ¿Ah? No existiera nadie sacara tarjeta de crédito también. Hay una gran cantidad de personas que están siendo demandadas por deudas con tarjeta de crédito. Entonces, el hombre se sentaba ahí y no te daba dice, también se ponía de acuerdo, oí lo que decía, se ponía de acuerdo con otra persona, decía, la que transitaba por el lugar y al preguntarle, ¿qué estás haciendo ahí, Víctor? ¿Qué andas haciendo por estos lados, Víctor? Entonces, en voz muy alta, le decía, el señor que vive en esta casa, señalaba el lugar, me tiene pendiente una deuda, me dijo que viniera mañana, que me iba a pagar, entonces me voy a quedar aquí esperando el pago. O sea que el hombre le ha dicho, vení mañana. Entonces él le decía, se ponía de acuerdo, pasá por donde fulano y tal, y yo voy a estar ahí, yo te voy a preguntar esto y esto y esto y esto. Entonces él le decía a grito partido, es que el señor que vive aquí en esta casa y señalaba, y que se llama fulano y tal, le debía a tal casa comercial o a tal persona, y esa persona me encargó que yo me hiciera cargo de la cuenta. Entonces él me dijo que viniera mañana, que mañana me iba a pagar, entonces aquí me voy a quedar esperando para que me dé el dinero mañana. Era tremendo el hombre. Y se mercadeaba también. ¿Cómo? Se mercadeaba. Sí. Porque hay veces salía a las calles y con un rótulo decía, a cuenta dura a cobrar, con de la traba hay que hablar. Sí. O sea, tenía su propio... Sí, se mercadeaba, tenía su eslogan. Su propia oficina de publicidad. Sí. Dice, otra de las maneras muy peculiares de cobro que utilizaba Víctor era contratar a amigos suyos, los que vestía con trozos de telas de colores muy llamativas y les colocaba una campanita en las manos. Los tipos agitaban las campanas y gritaban al insolvente la deuda que no había pagado. Oye, llega un carajo a tu casa que vos le vas, digamos, a Casa de Dreyfus, ya no existe, no hay propaganda. Entonces con una campana, el fulano que vive en esta casa le debe a la Casa de Dreyfus tanto y tanto y no quiere pagar. Entonces, y no te podían demandar para echarte preso, porque ahí lo que estaban haciendo era cobrarte. No, y ahí sí pudo hacer pagar a un muerto. Hizo pagar a un muerto. Sí. ¿Cómo es eso, capitán? El tipo se murió debiendo. Ajá. Y todos los días llegaba a cobrarle a la familia. Esos reales no se pueden perder. Esos reales él los debió, él los usó en vida y por lo tanto tiene que pagar. Y el hombre ya se había muerto. Y la señora le tuvo que pagar porque diario le llegaba a hacer el escándalo. Entonces, era alguien espectacular desde todo punto de vista. Un cobrador que tenía ingenio para cobrar. Dicen que políticos, dicen comerciantes, abogados de Managua y Masaya buscaban sus servicios, dice. O sea que a veces los abogados ya no podían y lo buscaban a él, cobrarle vos, pues. Entonces, y él, de lo que él recuperaba, su honorario era en el 50%. O sea que ganaba bien, capitán. Sí, le sacaba. Le sacaba dinero, porque por decir algo, en aquel tiempo alguien debía 500 córdobas o 600 córdobas, 300 córdobas eran para él. Y ese era buen dinero, porque estamos hablando de los años 40 y 50, capitán. Sí. Ese era buen dinero. Otra anécdota sobre este personaje ilustre, dice lo que estaba diciendo Pablo Mesa.
dicen que vendió la dieta de la luna y del tigre, dicen. Sí, o sea que inventó una dieta, pues, seguramente para bajar de peso, ¿verdad? Que se llamaban la dieta de la luna y el tigre, que no eran más que agua, leche y carne, las cuales según quienes la practicaron les dieron buenos resultados. O sea que también era, ¿cómo es que se llama? Estas personas, médico nutricionista, exactamente, gracias, Jorge. Era nutricionista también. Tenía entre su museo que tenía, ¿verdad? Su rareza, tenía el trozo de la cruz falsa de Jesucristo. Un fósforo con la cabeza para abajo. Y ahí, pues si lo pone el fósforo de cualquier manera, va a quedar con la cabeza para abajo, ¿verdad? Tenía el reloj enjaulado. Este es el que estaba hablando Pablo Mesa. Sí, y Enrique, porque Sí. el tiempo vuela. Una taza para zurdos. Con la oreja al revés. Sí, con la oreja al revés, sí. Con la oreja al revés. Un huevo cuadrado. ¿Cómo es el huevo cuadrado? Tal vez Enrique o Pablo tienen más conocimiento de eso. Además, la partida de defunción del Mar Muerto. Ese es lo caro, ¿verdad? ¿Ah? El zapato ortopédico que utilizaba Aquiles en su famoso talón. Es como uno dice, el talón de Aquiles. El talón de Aquiles. Tenía el zapato. Dice que tenía también un sillón verde que él decía que era para sentar a los presidentes y uno azul para sentar precedentes, dice. Entonces ese hombre era genio. Entonces tuvo un animal que no quiso montarse en el arca de Noé. Una bujía negra para alumbrar cuartos de ciego. Una bujía negra para alumbrar cuartos de ciego. Sí. Un pasaje para el primer vuelo comercial a Saturno. También un masaya chancho y un huaqueño vivo. Un masaya chancho. Sí, y un huaqueño vivo. Pero los huaqueños son vivos. No, pero es que acordate, es que vos sos de Huaco, entonces dice un huaqueño vivo y un masaya chancho. O sea, todo lo miraba al revés. Sí. Pero le sacaba provecho y caía en gracia. Dice, se cuenta, dice que conoció el mundo entero sin haber viajado. ¿Vos sabés eso? Ajá, ¿cómo Dice, es? se cuenta que Víctor escribía cartas a sus amigos donde les narraba, a sus amigos que vivían en el extranjero. Dice, había una taza con el asa al revés y para sentar al presidente. Igualmente se cuenta que Víctor escribía cartas a sus amigos donde les narraba sus visitas a España, Italia, Estados Unidos y Japón, entre otros países. Indudablemente de la Traba nunca visitó esos sitios, pero las cartas llegaban con los sellos postales de cada uno de esos lugares. ¿Y cómo así? Dice, y ahí sí creó los anteojos con retrovisores. Sí, dice, la estrategia era llegar al aeropuerto y preguntar a los viajeros hacia dónde se dirigían. Cuando esto le contaban su destino, claro que eran amigos, ¿verdad? Lo que sacaba una carta que ya andaba escrita y le pedía el favor de la que pusieran en el correo cuando llegaran y se la dirigieran al fulano de tal, o sea, la dirección que estaba ahí. Al cabo de un tiempo y haciendo cálculo de que la carta ya había llegado a donde la había recomendado, se aparecía a visitar al amigo y se seguía contando barbaridades de su viaje. Claro, como el hombre debe haber sido un gran lector, debe haber conocido por medio de la lectura, porque se conoce lugares de otras partes del mundo. Entonces llegaba donde el amigo al que le había dirigido la carta, falsamente, pues, de tal parte, y le decía, sí, estuve allá en Japón, y así, pa. Y ya ponía el sello, mirá la que me mandaron. Sí. Era genioso este hombre. Dice, hablar de Víctor de la Traba es igual a decir creatividad, elegancia y perseverancia. Sin embargo, su muerte fue tan misteriosa como su vida misma. Víctor abandonó Nicaragua a inicios de los años 80, con rumbo hacia Guatemala, donde se instaló para seguir con su vida.
Cuentan sus amigos que un día caminando en una de las calles de la capital chapina preguntaba a un hombre una dirección, pero al dirigirse a él le dijo: camarada. Ya era costumbre de Víctor llamar de esa forma a las personas. La suerte no le sonrió en ese momento, ya que la persona a quien detuvo para preguntarle la dirección era un soplón de los miembros de la seguridad de ese país, los cuales lo siguieron y lo citaron a un hospedaje. Nunca más volvieron a verlo, ni vivo ni muerto. Un comunicado de la embajada nicaragüense en Guatemala anunció la desaparición de Víctor de la Traba. No tuvo vela, ni misa de cuerpo presente, ni entierro. Tampoco se conoce el lugar donde descansan sus restos. Tenemos llamado. Buenos días. Vivencia y Añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Buenos días, don Miguel. Habla Alden Haslan. Adelante, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Bueno, mucho gusto. Sí, aquí igual. ¿Y usted? Tenía rato de no saber de que no nos comunicábamos, desde que estuvimos allá en la reunión. Sí, correcto. Mire, don Miguel, es que a mí me contaron una anécdota, no me consta porque fue cierta, una anécdota bastante pintoresca, que dicen que uno de los deudores, ¿verdad?, a los cuales Víctor de la Traba lo acosó, pues, para cobrándole, se desquitó. Le pagó, pero se desquitó, y dicen que el deudor ese era el doctor Adán Selva, el director del Gran Diario, ¿verdad?, que le decían, como apodo, le decían el Loco Selva, ¿verdad? Y entonces dicen que Víctor de la Traba lo puso tan loco que Adán le dijo: bueno, pero ya no me sigas molestando, pero seguramente mañana si te pago. Y en efecto tenía listos los reales, pero con una particularidad, que la cantidad de dinero que él le debía, él se fue antes al banco para que se lo cambiaran en monedas de a 5 centavos al doctor Selva. Y entonces cuando Víctor de la Traba llegó, le tenía ahí pues los paquetes, y entonces le dice: aquí está, le dice, el dinero, ya que con esto te cancelo. Y con Víctor de la Traba le semejante paquetes, entonces dice: no importa, ya aquí lo meto en mi valijín, que no sé qué. No, le dice, yo le dice, para quedar satisfecho, yo quiero que usted cuente aquí, en mi escritorio, que usted cuente moneda por moneda para ver si está completo, le dice. Y entonces Víctor de la Traba no tuvo más que remedio que contar moneda por moneda hasta que vio que en realidad estaba completo el pago. Está bonita esa anécdota, De a ¿verdad? 5 centavos. Y se los ha pedido en 10 centavos. Y si eran 1.000 córdobas lo que le tenía que pagar, ¿cuántas monedas Era un tenía que balde. recibir? Exactamente. Está muy bueno. O sea que se encontró la horma de sus zapatos. Es que Loco Selva también era un genio. Adán Selva Ramírez, así era el otro apellido, sí. Era un genio. Ese fue director del Gran Diario. Tuve el honor de ser distribuidor de suscripciones del Gran Diario. En una bicicleta vieja que tenía, salía a las 10 de la noche a distribuir. ¿Cuántas suscripciones? Eran, creo que 83 o 85 suscripciones las que repartía a diario de ahí del Gran Diario. Adán Selva, mucha gente le decía el loco, pero era una de las personas más inteligentes que había en Nicaragua, capitán. Y era, creo, uno de los más aférrimos opositores al gobierno de los Somoza. Y dicen que se movía también en el sector, pues, de la que era la creminata de escritores, periodistas y esas cosas. ¿Quién? Víctor de la Traba. Sí, es que lo que pasa es que ese hombre era un genio. Si aprovechó eso para ser cobrador, de otra forma hubiese, en otra faceta, pues, él hubiera destacado extraordinariamente. En lo que hubiese escogido. Sí, en lo que hubiese escogido, Sí, porque el que tiene inteligencia, el que tiene maneras y formas raras, así como las tenía él, pues, en cualquier trabajo iba a triunfar. Así es. Eso de que tenía esa oficina, me contaba a mí, eso yo no lo conocía a Víctor de la Traba. Personalmente no lo conocí, viví el tiempo que él vivió también, pero personalmente no lo conocí. Pero a mí me contaba alguien que era un hombre bien elegante, usaba barba, así, y era un hombre bien elegante, que siempre andaba bien vestido,
Me supongo sí, inclusive de traje. es posible. Es posible. Porque debía de tener presentación para llegar donde las personas a las que le iba a cobrar. Porque si no, llegaba todo desarrapado, las personas ni siquiera le iban a abrir la puerta. La estrategia de él me parece que era que le abrieran la puerta para hablar con la persona deudora. Dicen que una vez se vistió de guacamaya. De guacamaya, ¿qué cosa Sí. es guacamaya? Una lora, pues. Una lora. Entonces llegaba con la lora vestido de traje de muchos colores, ¿verdad? Y llegaba con una campanita. Entonces paraba en la puerta del deudor, la tocaba. Aquí está el guacamayo. Anda buscando el pago. Tenemos llamada, buenos días. Vivencia y añoranza de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Sí, nuevamente, Pablo Mesa. Ciertamente ese hombre era muy elegante, se vestía muy elegante. De sombrero, de levita, de bastón, bien, zapatos bien lustrados, y era un hombre muy culto. Yo recuerdo que él se mantenía mucho por el lado de la esquina de los Coyotes. Ahí yo me quedaba baboseando ahí cuando estaba él platicando con otros coyotes, oyendo lo que platicaban. Él hablaba de historia, de política, de cualquier babosada estaban hablando, pero era un hombre de una voz muy pausada, muy suave. No era un hombre que gritaba, sino, por ejemplo, si te encontraba vos te decía, camaradita, así, ¿verdad? Yo pues nunca platiqué con él, pero sí estuve a la orilla de él cuando me quedaba ahí oyendo la plática con los coyotes. De manera de que esa era la característica de ese hombre. Hizo también, no se les olvidó que tenía un abrigo de llama peruana para abrigar esperanza, decía él. Para abrigar esperanza. Gracias, Pablo. No, a mí me parece que ese hombre debe haber sido un genio, completamente. Debe haber tenido Fíjate que una estamos inteligencia hablando nata. en lo personal de Víctor de la Trava, pero ¿qué decía la gente? Por ejemplo, cuando lo miraba en la calle y la gente lo miraba caminar y decía, ¿a quién le va a cobrar? ¿A quién le irá a cobrar? ¿A quién le va a sacar las mantillas al sol? ¿Quién será el próximo? Porque era famoso, todo el mundo Claro, lo conocía en sí, la Managua. Así es. En la Managua de antaño, ¿verdad? Y entonces, y uno que es medio curioso, chismoso y todo lo que ustedes quieran, allá viene Julano, ¿a quién le irá a cobrar? ¿Qué es lo nuevo que trae? Pero te imaginas vos, capitán, y vos, Jorge, como deudor, que tu deuda se la hayan endosado a Víctor de la Trava para que te la cobrara. Vos tenías que buscar definitivamente dónde estaba ese dinero, porque ese hombre te acosaba. Y no te acosaba gritándote sinvergüenza, esto, el otro. No, él llegaba y te decía, usted le debe a fulano y tal. Oye, pero toda la gente escuchaba cómo cobraba. Por eso. Ay, y no te vas a molestar que te vaya a cobrar en público. Esa era la genialidad del hombre. Esa era la genialidad del hombre, porque él no llegaba y te decía, ve, fulano y tal, como cuando alguien le debe a otro y le dice, pagame, sinvergüenza, ve, papá. No llegaba y te decía, buenas tardes, amigo. Así, me encargaron que le cobrara una cuenta que usted le debió a fulano y tal. Y anoche bebió guaro. ¿Ah? Entonces se bebió lo que me iba a pagar hoy. Le voy a dar otro chance. Sí. Entonces venía la persona y le decía, sí, hombre, claro, pero venite la otra semana. Entonces te decía, bueno, aquí me voy a quedar toda la semana en la acera de su casa. Bajo agua, frío, no importa, calor. Para mientras usted me paga. O le manda el dinero a mi cliente. Sí, porque daba el nombre de... Sí, no, es que él no cobraba cuenta falsa. Él cobraba a gente que le debían las otras personas. Entonces cuando vos decías, y este odio se va a quedar aquí. y bueno, era una forma, me parece, inquietante para la persona que debía. Y es que caminaba también, y ahí con el bachiller Pérez Valdivia era, ¿verdad? Que tenía un programa en la radio de aquella época. Que se llama Bola y Bolita. Ajá. Sí. Y ahí ese también era ágil mentalmente. Ese otro era un genio también, ese hombre. No, por eso, y agarraba a cada quien su partecita de cada uno. Ese hombre también era un genio. ¿Vos nunca oíste ese programa o algo que él hacía todos los días? Una que se llamaba La Copla Nicaragüense, en Unión Radio. Ese hombre todos los días hacía una cosa
en verso, en rima, y te decía cosas muy bonitas, pues. El que decía que había que cambiarle las últimas sílabas al Solotlán y al Titicaca. Al Titicaca, al Titicaca del Perú, de Colombia. Sí. Y al Solotlán de Managua. Exacto, y las del Titicaca pasárselas al Solotlán. Y la del Solotlán así, al Titicaca. Entonces, ¿cómo te iba a quedar el nombre? Yo no sé. Averigualo, Jorge Cruz. Averigualo cómo iba a quedar. Entonces, sí, Jorge, Víctor de la Trava fue un personaje de los que los nicaragüenses, los que vivimos hoy, o gente de menos edad de nosotros, no tuvieron la oportunidad de conocer y valga la redundancia, de conocer su genialidad, porque esa forma de cobrar solo a un jodido se le ocurre, porque no te cobraba, como te digo, con Estamos hablando de una Managua ya no pueblerina. No. De una Managua ya ciudad. No, ya Managua ciudad. Sí, ya con casas comerciales, sí, claro, con calles pavimentadas. Así es. Tenemos llamados. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Pablo Mesa. El bachiller Pérez Valdivia lo que decía era que había que cambiarle el nombre a los lagos, al Titicaca y al Solotlán. Al Solotlán ponerle solo caca y al Titicaca, Tititlán. Así era, es decir, cambiar la última cifra, ¿no? Tititlán, aquel y solo caca aquí. ¿Está claro? Ya sabemos lo que es Pablo Mesa. Ese era otro genio, ese hombre era otro genio del humorismo nicaragüense. Tal vez Víctor de la Trava no era humorista o humorístico. Yo ya conocí, por ejemplo, al bachiller Pérez Valdivia ya en el Traini, pues, que caminaba con su guayabera y su bastón. Ya estaba muy viejo. Ya estaba bastante veterano. Ese señor se tragó como unos 50 barriles de guaro, creo yo. ¡Hala! Era de los bravos con el pariente Eduardo López Mesa. Eran terribles. Lo conocí porque llegaba, ya no hacía programa, llegaba ya a la radio Omega Clásica Internacional. Allí llegaba, entonces a platicar pues con Palito, los hermanos de Palito, que eran los dueños de la radio. Entonces por allí ya yo los conocí, pues, pero sí, era un señor que salía con unas ocurrencias. Mira, ese hombre tenía diario, como te digo, una cosa que se llamaba la copla nicaragüense, y siempre daba en el clavo lo que estaba sucediendo en el argot del país. Había en una ocasión un coronel del tránsito, jefe de tránsito, que para reducir las velocidades de los vehículos mandó instalar unas bolas de hierro en distintas partes, unas cocobolas en las calles de Managua para que la gente redujera la velocidad. Pero todavía los choferes no hacían caso de eso. Y al que lo agarraban con una velocidad que no era la debida, que estaba pasado del límite, lo llevaban y le ponían una multa. Entonces, Pérez Valdivia vivía ahí por debía Eduardo López Mesa, ahí en la colonia Maestro Gabriel. Entonces, allí los choferes en esa esquina de esos semáforos del Colonial siempre andaban arriados, sobre todo los buses. Entonces una vez sacó una copla que decía: asustan muchos choferes con velocidad infernal a hombres, niños y mujeres frente al cine Colonial. Por eso en Salvadorita, como el Maestro Gabriel, gritan que ahí necesitan las bolas del coronel. Y el coronel es jefe de la plaza, como decíamos aquí. Era un genio también ese hombre. A veces por lo menos yo le ponía mucha atención. Pero a esa cuestión. ese era más o menos privado, en cabina, Víctor de la Travera, en la calle, en la tabaquera que te ponía. Bueno, estamos llegando al final del programa, capitán. Así es, Jorge Cruz. Gracias por su atención a todos los que nos llamaron, todos los que nos mandaron mensajes. Les decimos muchas gracias a ellos. Les mandamos un saludo a ellos y a su linda familia. Vamos a estar, no se olviden de escuchar el próximo domingo a las 7 de la mañana, y vamos a estar con ustedes el próximo miércoles
con más anécdotas de personajes de la Managua de los años 30, 40, 50 y 60. Miguel Lira Rivera, el capitán Edgar Estrada y Gordito Cruz en la sala de controles. Les decimos muchas gracias y hasta otro día.